Lo tenemos ya en comunicación con nosotros al ex viceministro de Economía, Roberto Feletti. Feletti, ¿cómo está? Buenas noches, qué gusto saludarlo. ¿Qué tal? Buenas noches, Marino, ¿cómo está? Bueno, muy bien. Algo preocupado, solamente a modo de para discutirlo, ¿no? Con la evolución de la economía, los indicadores, por supuesto son más importantes los indicadores sociales que cuestiones financieras, pero a lo largo del tiempo hemos aprendido a relacionar una cosa con otra porque eventualmente hemos tenido algunas crisis de las cuales se han generado pobreza e indigencia y que realmente han perdurado en la Argentina. Bueno, no puedo menos que correlacionarlo con su columna inicial, con el relato de Stevenson. Acá hay una clase privilegiada, los ricos, para ponerle un nombre, que tienen que empezar a entender que esta sociedad con 40% de pobres, con 3 generaciones de gente viviendo en el barro, no resiste más. Digo, la Argentina, ¿cuántas crisis va a tener la Argentina de destrucción de su propio Estado? ¿Cuántas crisis soporta como una del 89, como una del 2001, una del 2018 que se frenó porque el fondo puso plata e igual ese dinero se fue? ¿Y qué pasa con los sectores? Y yo escuchaba los testimonios, e inclusive escuchaba a Georgieva. ¿Qué pasa con los sectores que hicieron pingües negocios financieros durante el macrismo, beneficiándose con una tasa de interés muy alta y luego transformando ese excedente financiero en dólares y llevándose del país? 86.000 millones de dólares se fueron por ahí, y ahora que tienen ese excedente financiero colocado fuera del país, están especulando con un salto devaluatorio para optimizar esa ganancia. ¿Cuánto puede aguantar la Argentina con una clase poderosa que lo único que está pensando en este momento es presionar al gobierno para abrir la brecha entre el mercado cambiario alternativo y el mercado oficial, forzar una devaluación y entonces recomprar activos reales más baratos que en su momento fugaron, y completar el círculo de negocios? Ese es el círculo de negocios en los cuales la clase dominante, la clase rica, la clase privilegiada hace en la Argentina. Por eso nunca llegan inversiones, nunca tenemos un modelo sustentable de desarrollo. ¿Por qué? Porque es quebrar al Estado con deuda, fuga de capitales, beneficiarse de la bicicleta financiera y luego resolver la crisis con una devaluación. Georgieva dice: no venimos a un ajuste, porque el ajuste clásico, el ajuste que plantearon ellos en el 2001 con rebaja de salarios, rebaja de jubilaciones, cierre de universidades, colapsó en medio de una crisis social y política enorme, y le costó la cabeza a Krüger y a un 20% del staff del fondo. Entonces, ¿ahora qué esperan? Que el ajuste lo haga el mercado con un salto devaluatorio. Entonces, hoy el gobierno está soportando un ataque especulativo contra el peso, cuando técnicamente no habría razón. ¿Por qué? Porque tiene superávit comercial, porque se propone el año que viene recuperar la economía manteniendo el superávit comercial. Usted sabe que si se crece mucho hay un estrangulamiento en las importaciones. Bueno, el gobierno plantea una proyección de 15.000 millones de dólares de superávit comercial con un crecimiento moderado para esta crisis del 5,5%. Y además reestructuró la deuda, o sea que hay dólares comerciales, pero además no hay presión de dólares financieros, es decir, los grandes vencimientos vienen en el 2005. Entonces, un gobierno que técnicamente tiene superávit en su balanza comercial, que tiene un programa financiero consistente y sólido donde se han extendido los grandes vencimientos en este contexto, y sin embargo sufre un ataque cambiario. Entonces acá hay un núcleo especulador que no tiene freno y que se va a llevar puesto al país en esta lógica. Esto es lo grave, por eso es muy acertada, y me permito felicitarlo, el tema de Jekyll y Hyde, la moral hipócrita victoriana, una clase privilegiada que descansaba en el hecho de que las clases subalternas no la cuestionaban o no la impugnaban, un orden social injusto. Pero acá hay un orden social que está haciendo peligrar la Argentina. ¿Cuántas crisis resiste la Argentina? Como la del 2001, como la del 89, con quiebras de Estado. Digo, esto, y sin embargo hoy tenemos esta presión devaluatoria en esta coyuntura para ver el movimiento estructural. Es la consagración de un ciclo de negocios que empezó
con la bicicleta financiera y termina con una mega devaluación. Es decir, usted, usted establece una relación directa entre la fuga de capitales ocurrida en los últimos años y la presión que hay hoy sobre el mercado cambiario. Ahora, déjeme preguntarle esto porque la situación está y está totalmente planteada, y de hecho el gobierno ha reaccionado de la forma que ha podido con un paquete de medidas. Primero fue el Banco Central, la semana pasada lo hizo el ministro de Economía, Martín Guzmán. ¿A usted le parece que esto va a funcionar, que va a prosperar, o va a seguir esa presión llevando lo que es el dólar informal cada vez más lejos y, por supuesto, presionando lo que son las reservas del Banco Central? El gobierno está pulseando porque evidentemente la apertura de la brecha es la presión devaluatoria y eso incide en la liquidación de las exportaciones y en el anticipo de pago de importaciones. Ahora, el gobierno ha hecho dos cuestiones que tienen una arista coyuntural y una arista estructural para mirarlas. Una ha sido acordar con una fracción del sector agropecuario, si se quiere la fracción más industrial, aquella que trabaja en aceites, harinas, diésel, para acelerar la liquidación de divisas. Y simultáneamente el presidente habló con su par chino para recibir una misión y forzar un respaldo financiero, asegurar un respaldo financiero. ¿Para qué? Para reunir una masa crítica. Probablemente en las estimaciones han sido muy optimistas, pero yo creo que puede acelerarse 2.200, 2.500 millones de dólares de ingreso de divisas por exportaciones, más la posibilidad de monetizar, de transformar en dólares los yuanes del swap chino, que podría ser otros 2.000, 2.500 millones de dólares, juntar una masa crítica de 4.000 millones de dólares o 5.000 millones de dólares, alejar el peligro de presión devaluacionista y llegar a marzo, vacuna mediante, que es lo que pronostican, con un proceso de reactivación económica. La Argentina normalmente en una economía protegida y con incentivos estatales crece mucho. El presupuesto contiene un estímulo a la construcción de obra pública muy grande y suele crecer mucho. Ahora, lo sorprendente que el gobierno, que ha despejado la incertidumbre financiera de la deuda, que tiene superávit comercial y que aspira a seguir desenvolviéndose con excedente comercial, no consigue cambiar. Y no consigue paz cambiaria por una maniobra especuladora, por un lado de la devaluación para comprar activos reales depreciados en lo económico y también de desgaste político, ¿verdad? Feletti, le agradezco muchísimo este contacto con nosotros esta noche. No, al contrario, gracias a usted, Guarino, por la invitación. Un saludo grande, que esté muy bien.